aprovechar para hablar de otro tema y sobre todo coincide con lo que vamos a estar compartiendo hoy. Esta semana pues se celebra la Revolución, no es propiamente una celebración cristiana. Algunos cuestionan, ¿verdad?, de que si realmente hubo una verdadera revolución en México o es la que se está dando hoy por allá en el sur o es la que todavía falta. Pero al hablar de una revolución más que de algo social o político, yo quisiera referirme hoy a la revolución que Cristo causa en el corazón de aquellos que le hemos conocido. Y por ahí me encontré algunos libros de los que tengo por ahí, a veces no alcanzo a leerlos todos. Hay un libro muy bueno que se llama Cincelado por las manos del maestro. Y el día de hoy estaba compartiendo con mi hijo, por cierto, un video en la computadora. Ustedes por ahí luego lo pueden ver, que se llama El toque de la mano del maestro, que habla de cómo un experto carpintero hace con sus manos un violín. Y ese violín pues puede ser valorado o no dependiendo de quien sepa de los instrumentos. Alguien que no sabe de un instrumento no puede imaginar lo que cuesta, ¿verdad? Por ejemplo, un violín, el más caro, ¿verdad?, se ha vendido en $5 millones. Un violín, el Stradivarius, ¿verdad?, y lo utiliza uno de los violinistas más famosos del mundo. Y alguien diría, yo si los tuviera yo no me los gastaba en un violín. Pero las cosas tienen su valor en base a la utilidad, y a veces podemos nosotros no valorar perfectamente las cosas o las personas, sin embargo tienen un valor grande en las manos de Dios. Quiero que leamos este pasaje, si ya están, en Juan 1:35 al 42, y vamos a ver esta lectura de la cual vamos a aprovechar para predicar este primer mensaje de esta serie, que así le hemos llamado Cincelado por la mano del maestro. Y este primer tema se llama Tú eres, pero tú serás. Es el nombre de este primer mensaje. Tú eres, puntos suspensivos, pero tú serás. Y dice la escritura así, Juan 1:35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y voy a leer de nuevo este último versículo, que es de aquí donde vamos a basar el tema. Y le dijo, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a inclinar nuestro rostro para dar gracias a Dios por la palabra y pedirle que Él nos hable a nosotros el día de hoy, tal y como Él lo ha planeado. Gracias, Señor, por la palabra tuya que se nos es leída y queremos compartirla, Señor. Te damos gracias porque este tiempo tú lo has reservado para nosotros, para estar reunidos en tu nombre, para alabarte, Señor, aún y con nuestras imperfecciones. Gracias, Señor, porque esta palabra tuya nos renueva, nos cambia. Esta palabra tuya, Señor, nos redarguye de acuerdo a tu propósito, y permite que en esta tarde, Señor, estemos todos dispuestos, con la mente, el corazón abierto y dispuesto para escuchar lo que tú tengas que decirnos esta mañana. Quita toda distracción, quita todo aquello, Señor, que lleve nuestro pensamiento a otra parte. Permítenos enfocarnos en tu palabra y lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Amén. Voy a pedirles toda su atención.
Se dice que en cierta ocasión hay una anécdota que mientras el gran escultor y pintor de la Edad Media llamado Miguel Ángel estaba caminando cerca de ahí de su taller, donde él tenía piezas enormes de mármol, de piedra, donde él trabajaba, por ahí llegó alguien y, no sabiendo, ¿verdad?, el valor de las piezas que él utilizaba, encontró un pedazo de mármol y ya muy deforme, ¿verdad?, ya no era cuadrado, ya no estaba perfilado, como que ya era deshecho, y lo tiró. Y cuando pasó por ahí Miguel Ángel, al verlo ya tirado, vio aquel trozo de mármol y dijo: yo veo un ángel aquí, yo veo un ángel. Y se quedó como una anécdota, ¿verdad? Era un pedazo de piedra, de mármol, y él dijo: yo veo un ángel aquí. Y se dice que Miguel Ángel era un hombre tan creativo, un escultor tan creativo, que él veía el potencial de las cosas, detrás de las cosas que nosotros no vemos. La persona que tiró ese pedazo de mármol, pues dijo: es un pedazo de piedra, ya no sirve, mientras él pudo ver la escultura de un ángel. Y se dice por ahí que luego lo formó de ese pedazo de piedra. De la misma manera, el pasaje que hoy estamos viendo, vemos cómo Cristo se encontró con Pedro. Pedro, un personaje común y corriente, pero el Señor vio más allá de ese trozo rústico de piedra para ver una obra maestra que él iba a hacer en él y en otros de los discípulos a través de su ministerio. Por eso este mensaje le he llamado Tú eres, basado en lo que Cristo le dijo a Pedro: tú eres Simón, pero le dice también: tú serás llamado Cefas. O sea, el Señor vio el ahora, el momento, lo que usted y yo pudiésemos haber mirado al estar frente a Pedro, pero el Señor, con esa creatividad y con esa proyección al futuro, conoce no solo el presente nuestro, sino también lo que vamos a poder hacer. Él pudo asegurar: tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Y no solo en el caso de Pedro, podemos ver cómo el Señor en su ministerio pudo ver a las personas más allá de la apariencia. Ustedes recordarán el encuentro que tuvo en el Evangelio de Lucas con Zaqueo, el cobrador de impuestos. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Y quién era Zaqueo para la gente de aquel tiempo? El jefe de los cobradores de impuestos. Era el representante de Hacienda ahí en la ciudad de Jericó. Y obviamente, por trabajar a favor de los romanos, que tenían esclavizados a los judíos, y cobrar impuestos de sus hermanos, para los judíos lo tenían como un traidor, como un ladrón. Sin embargo, cuando Jesús lo vio al llegar a aquella ciudad trepado en aquel árbol, y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. De seguro el Señor miró más allá de la apariencia de un hombre que tenía fama de ladrón, y él sabía lo que Zaqueo llegaría a ser después de conocerlo. ¿Quién se podría haber imaginado que este hombre iba a llegar a ser un hombre generoso? Sin embargo, después de estar el Señor un día en su casa, al terminar, dice la Biblia, que él decidió repartir la mitad de todo lo que tenía, devolverle el dinero a quien le había robado y dar un excedente. Se volvió el hombre más generoso en aquella ciudad. Y tan solo cuando encontró y tuvo un encuentro con el Señor. Y lo mismo lo podíamos decir de otros personajes en la Biblia, pero quiero concentrarme en esta serie de temas en Pedro, porque Pedro representa, detrás de Pedro yo veo a muchos de nosotros reflejados en él. Hoy le conocemos como el gran apóstol Pedro, pero en aquel momento, cuando Jesús se lo encontró, no era lo que hoy reconocemos en este personaje. Pedro era el pescador, el hombre rústico, el hombre con una personalidad compulsiva, un hombre de carácter recio, tosco. Alguien diría también que en su tiempo muy probablemente Pedro era un hombre de esos muy mal hablados, ¿sí?, que usted y yo por ahí a veces conocemos,
que se expresaba con palabras muy toscas, muy ásperas, sin modales, sin educación. Sin embargo, el Señor miró más allá de la apariencia de aquel pescador, lo que llegaría a ser en sus manos. Por eso digo, estos mensajes habla de la posibilidad que nosotros tenemos cuando estamos en las manos del Señor, en ese proceso, en ese tratamiento que le puede dar un escultor a una pieza de barro, a una pieza de mármol, o un carpintero a un trozo de madera. Usted y yo quizás si tuviéramos un trozo de madera no haríamos otra cosa más que meterlo a la estufa, ¿no? Ahorita en el tiempo de frío. Pero lo que puede ser un artesano, un ebanista con un trozo de madera son cosas increíbles. Usted y yo sabemos eso. Los artesanos hacen cosas verdaderamente creativas con lo que usted y yo a lo mejor no le vemos más. De tal manera que en las experiencias de Pedro, usted y yo nos podemos identificar. Pedro en algún momento en el ministerio del Señor, hay por ahí un personaje que dice que Pedro es como que uno de los personajes en el Nuevo Testamento más bien representado por los acontecimientos que el Evangelio narra. De Pedro se habla mucho. Quizás yo creo que de los 12 apóstoles, además de Juan, es de quien más escribe. En ocasiones el Señor lo reprendió, en ocasiones lo alentó, en ocasiones lo desafió. Y durante todos esos pasajes que vamos a estar compartiendo, no todos, algunos de ellos, vamos a vernos reflejados en Pedro como un espejo, porque vamos a darnos cuenta de que era un hombre simple, común y corriente, del cual el Señor llegó a transformarlo como un artista en una gran obra, en una gran escultura. Y todo eso fue producto de la obra del Señor en su vida. Ahora quiero comenzar por decir que Cristo está muy interesado, más allá de nuestra apariencia, en moldear nuestro carácter. Si usted y yo pudiéramos darnos cuenta en la Biblia cuál es el mayor interés que el Señor tiene cuando piensa en nosotros, y va a darse cuenta de que es mucho más allá del interés que otras personas ven en nosotros. Hoy en día, mucha gente por la tendencia materialista ve a la gente en términos de utilidad. De hecho, hay toda una filosofía que se llama el utilitarismo, que ve a la gente en base a lo que les puede sacar. Y dice, bueno, este tiene inteligencia, tiene estudio, tiene esto, tiene el otro, puedo sacarle tal cosa. Y todo el valor de las personas tienen que ver en base a la utilidad o a lo que podemos producir. El día de hoy, bueno, por desgracia hay países donde la gente llega a la mayoría de edad, a la tercera edad, y si ya no puedes, ya no es productivo, para el gobierno deja de tener valor. Sin embargo, más allá de la utilidad, de lo que podemos dar, el Señor tiene un énfasis, un enfoque más allá de la apariencia en el carácter de nosotros. Y en ese sentido, Dios se vale de las circunstancias, de las personas, de los acontecimientos en nuestra vida para cincelar, imagínenselo usted, ¿no? Con un cincel y un martillo, para ir cincelando y puliendo nuestro carácter, para que lleguemos a hacer lo que Él tiene planeado para nosotros. No sé si lo estamos comprendiendo. Se dice que en una ocasión a un escultor se le preguntó y dice, oye, ¿y tú cómo le haces para tallar una escultura, por ejemplo, de un elefante a partir de un trozo de mármol? Dijo él, bueno, simplemente tomo un bloque de mármol y lo cincelo y le quito todo lo que no es elefante. Y dijo, caray, ¿cómo está eso? ¿Sí? O sea, yo ya tengo la visión en el mármol del elefante. Lo único que voy a hacer es cincelar y golpear para quitarle todo lo que no es elefante. No sé si entiende la idea, pero una persona que tiene una visión clara de lo que quiere conseguir va a estar cincelando hasta lograr la pieza terminada que Él ha visto. Y así es el Señor con nosotros. Todos llegamos a conocerle, todos llegamos a la iglesia como un trozo de piedra o de barro, sin forma. Pero el Señor se va encargando a través de un largo proceso de irnos puliendo, cincelando con sus manos, con las herramientas,
Y todo eso implica las experiencias diarias, los problemas, aún las circunstancias adversas. Ahí el Señor está martillando para que tomemos la forma que Él ha planeado para nuestra vida. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es lo más maravilloso? Que la historia en la Biblia nos dice que Dios utiliza a partir de la materia prima, que somos las personas, la gente más imperfecta que usted y yo nos imaginamos. O sea, el Señor no desecha nada, no dice, mira, esta pieza es la más... No, dice, todas las piezas, usted y yo formamos una pieza de mármol y a todos nos utiliza y nos da forma. De tal manera que todos tenemos posibilidades. ¿No le da alegría eso? Saber que a ninguno de nosotros nos tomó, dice, no, pues de aquí no saco nada y nos haya tirado. A todos, tal y como llegamos, y en la condición en que llegamos, el Señor nos encuentra una forma. Y se da la tarea de pulirnos para moldear nuestro carácter de acuerdo a su propósito. Ahora, hablando de nuevo de Pedro. ¿Quién era Pedro antes de conocer a Cristo? No se dan muchos antecedentes, solamente se dice que Pedro fue un hombre que creció en su juventud en Betsaida, que era una ciudad pequeña en Palestina en aquel primer siglo. Y era un hombre común y corriente. Nadie hubiera podido pronosticar que él llegaría a ser el famoso apóstol Pedro. Era un hombre común. Se habla de su oficio, era pescador, y gran parte de su tarea se la pasaba en el mar de Galilea, entre las barcas, entre las redes. Imagínense cómo tendría las manos. Un pescador, un hombre que trabaja de esta manera, pues se nota su oficio. Su piel seguramente la mayor parte del tiempo en el sol, curtida por el sol, un pescador, y además olía pescado, lo más seguro. En cuanto a la educación, era un hombre rudimentario, quizás había ido a la primaria, secundaria sí mucho. Porque incluso en el libro de los Hechos, capítulo 4, cuando los sacerdotes judíos se refirieron a los discípulos que daban testimonio de la palabra, dijeron que eran hombres iletrados y del vulgo. O sea, sin letras, sin conocimiento, sin educación, sin una formación profesional. Hombres simples. Pero a pesar de eso, usted y yo nos damos cuenta por el Evangelio todo lo que Pedro llegó a lograr, a pesar de que era un hombre sencillo. Era un hombre casado, también eso dice la Biblia, habla de la suegra de Pedro. Yo no sé cómo le iría a él para andar 3 años con el Señor cuando él lo llamó, a pesar de que pues tenía a su esposa. Yo no sé si le dijo, oye, ¿cómo le diría? ¿Cómo creen que le diría Pedro a la mujer? Amorcito, gordita, ¿cómo le diría? Pues sabes que yo creo que nos vamos a tener que dar chance unos cuantos mesecitos porque me llaman a una gran tarea y no podré estar contigo. Yo no sé si en ese tiempo la esposa se tuvo que meter a la maquiladora a trabajar para mantenerse por 3 años. No sé cómo le haría, pero tenía esposa. Su padre era Jonás, ¿sí? Y su hermano, en la Biblia habla de Andrés, otro de los discípulos era su hermano. Y ambos, Andrés y Pedro, eran compañeros de pesca junto con otros 2 hermanos que eran Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Eran 4 de los 12 discípulos, eran pescadores. Entonces, ese era Pedro, antes de conocer al Señor, un hombre rústico, simple, casado, un hombre de poca educación. Y al mencionar a Pedro, yo creo que nosotros nos podemos relacionar mucho con él, porque hablando de su carácter, es más, yo me gustaría preguntarle, cuando usted oye hablar de Pedro, el personaje del que estamos haciendo alusión en la Biblia, ¿qué es lo que usted más relaciona con Pedro? ¿De qué se recuerda que dice, Pedro, el de la Biblia, el qué? A ver, ¿quiénes pensarían? A ver, ¿en qué? El que negó a Cristo. Bueno, fíjense, muchos ubican a Pedro el traidor. El que a pesar de que le dijo al Señor, estaré ahí contigo hasta el final, a la primera de cambio, y no 3 veces lo negó. Bueno, alguien lo identificaría como el traidor. ¿Quién más? El cortaorejas, dice, fue el primer torero en la Biblia. ¿Por qué era tan impetuoso? ¿Verdad? Él era impulsivo, que efectivamente cuando trató de defender al maestro, según él,
Cuando iban a apresarlo, el sumo sacerdote había mandado todo su séquito y ahí iba el criado. Y pues ándale, que sacó la espada y le dio, ¿verdad? Y le mochó una oreja. ¿Alguien se recuerda por otro suceso a Pedro? A ver, fue un hombre pues bastante impulsivo, a veces vacilante en sus emociones, sus impulsos, pero también fue un hombre de gran valor, ¿sí? Cuando se trató del día de Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y se hubo aquel alboroto y que todos se preguntaban qué era eso, él fue el primero que tomó la iniciativa y subió a un estrado y dio un gran sermón a 3,000 personas, dio testimonio de su fe. Pero al principio no era así, era un hombre pues bastante común y corriente. Ninguna otra personalidad en la Biblia, creo yo, además de Pedro en el Nuevo Testamento, se puede leer en los evangelios contrastes en su personalidad. Fue en su momento un hombre de fe. Cuando el Señor le dijo, ¿qué es lo que dice la gente acerca de mí? Él dijo, esto dice la gente, pero yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí hizo una confesión de fe, pero también a veces dudaba. En el caso que mencionaban ahorita, ¿verdad?, de la oreja, ahí tuvo un arrebato de valentía. Y a pesar de que sabía que ellos venían en su contra y eran soldados, lo podrían haber aprendido. Por ahí tiró una oreja. Fue un impulso de valor, pero también cuando negó al Señor se acobardó. Entonces fue un hombre como que de contrastes, de repente muy valiente y de repente muy acobardado. De repente con mucha fe y de repente dudaba. Y yo le pregunto, ¿no se identifica usted con él? ¿No somos acaso nosotros así como Pedro, de momento a veces con mucho gozo y mucha alegría y hermano, cualquier cosa póngame a hacer y yo por el Señor hago lo que sea? Y al día siguiente, ¿dónde está el hermano? Ya le pasó lo que a Pedro, ¿verdad? Se le bajó la pila. De tal manera que nos identificamos mucho con este hombre de contrastes. Ahora, mucha gente el día de hoy cuestiona sobre la posibilidad de cambiar el carácter. Salud. Mucha gente hoy, cuando se le pregunta, oye, ¿tú crees que las personas pueden cambiar de cómo son? Mucha gente dice, pues, ¿qué te diré? Y mucha gente, hay una gran cantidad de personas que creen que la persona ya no cambia. ¿Usted ha escuchado gente así? No, pues mira, conozco a alguien que es bien mentiroso. Y de vez en cuando dice la verdad, pero yo creo que va a morir siendo un mentiroso. ¿Sí? Y así podemos hablar de ciertas personas. Conozco a alguien que toda su vida ha sido adicto al alcohol o a tal droga. Y yo creo que así va a morir. Y hay mucha gente que piensa en la imposibilidad de cambiar. Y hay gente que a lo que llega es pensar que se pueden cambiar ciertos hábitos, pero la naturaleza, la disposición, como realmente somos, no lo podemos cambiar. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Será que se puede o no se puede cambiar realmente? Bueno, yo creo que estamos aquí porque creemos en eso, ¿no es cierto? Aun cuando la gente afuera no crea que esto es posible. Y Cristo nos enseña, yo creo que la mayoría estaremos de acuerdo, en que es cierto que el ser humano tiene un problema de fondo. Más allá de la apariencia, de los hábitos, de las conductas, los hombres tenemos un problema y ese problema está en el corazón. Si usted y yo leemos lo que dice Marcos 7:21, es un pasaje muy conocido, Marcos 7:21 al 23. El Señor dijo esta declaración hablando de la naturaleza humana. Él dijo, porque de dentro del corazón de los hombres, ahí está en la pantalla, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, ¿qué más? Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y termina diciendo el otro versículo, todas estas, lea conmigo, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
De tal manera que más que un cambio de apariencia, porque podemos hacer, si usted y yo nos proponemos aparentar otra cosa que no somos, lo podemos hacer y podemos engañar a alguien. ¿No es cierto? Alguien dice por ahí que a veces la etapa de noviazgo para muchas parejas es mucho de aparentar. Usted va y ve a la novia o al novio, ¿verdad? Pues bien bañado, con lo mejor que tiene, y se perfuma, y se porta bien, y se guarda de no hacer ciertas cosas. Aunque ya con el tiempo se va descubriendo todo, ¿verdad? Ya al final va saliendo realmente lo que somos, más allá de la ropa que nos ponemos, y nos vamos conociendo. De tal manera que el asunto, dice el Señor, del problema humano está en el corazón. Y dígame ahora, ¿quién es el único que puede tratar con el corazón del hombre? Si no es Dios. De tal manera que en la vida de Pedro es un testimonio de una buena noticia. El hombre por sí mismo no puede cambiar, sino en apariencia, en algunas conductas o hábitos, o hasta cierto porcentaje. Pero un cambio radical para llegar a ser alguien distinto en carácter, de fondo, un cambio de fondo, solamente Dios lo puede hacer a través de eso que decimos es el proceso del cincel y del marro, ¿verdad? Con el cual el Señor nos va puliendo a su imagen. Gloria a Dios. Ahora, algo importante en este primer pasaje que acabo de leer en Juan, es cómo fue que Pedro conoció a Jesús. Esto es bien importante porque no solamente sobresale la figura de Pedro. Por ejemplo, Pedro y Andrés eran hermanos. ¿De quién habla más la Biblia? De Pedro. De Andrés, creo hay 2 o 3 pasajes donde se menciona, pero son trascendentes. Porque alguien dirá, bueno, pues está bien, ¿verdad? Pedro llegó a hacer lo que llegó a hacer porque tenía una madera de líder y él tenía el recurso, el potencial, por eso llegó a ser él. Pero otros personajes de los 12, como Andrés, pues no se dice gran cosa. Ahora, la Biblia no tiene suficiente contenido como para mencionar lo que pasó con cada uno de los 12 apóstoles, porque no se enfoca en los 12. No sabemos qué pasaría con Andrés, pero hay un hecho sobresaliente en Andrés. ¿Quién fue el primero en conocer a Cristo? De Andrés y Pedro. Andrés. Dice la Biblia que Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Y en una ocasión, cuando escuchó a Juan el Bautista dar un discurso refiriéndose a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él le interesó conocer a Jesús. Y en una de esas, él y otro de los discípulos van detrás de Jesús. Jesús voltea y les dice, ¿qué pasa con ustedes? Dice, es que queremos conocerte, Rabí. ¿Dónde vives? Ah, bueno, ¿quieren saber? Vengan conmigo. Y fueron los primeros que visitaron el lugar donde vivía Jesús. Todo un día pasaron con él. Oyeron su discurso y se dieron cuenta por convicción que él era el Mesías prometido, el Cristo. Y lo primero que hace Andrés después de encontrarse con Cristo es, pues voy a traer a mi hermano. Esto lo tiene que saber Pedro. Y va detrás de Pedro y se lo trae y se lo presenta a Jesús. ¿Sabía usted que muchas de las veces detalles así tan insignificantes en apariencia como llevar a una persona para que conozca a Cristo y decirle, mira, te invito, esto que te voy a invitar a hacer va a ser relevante para tu vida, vamos para que conozcas a alguien? Ese solo hecho de ser el conducto para presentar a una persona con el Señor puede ser lo más importante que usted y yo hayamos hecho en la vida. Por ejemplo, hablando de personajes ilustres en la vida del cristianismo, yo no sé cuántos de ustedes han oído hablar de Dwight Moody, este personaje, porque digo, a veces conocemos de personajes de la historia, pero de cristianos, pues ¿quién será ese señor? Nunca había escuchado. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de Moody? Fue un famoso evangelista del siglo XIX. De hecho, en Chicago existe un seminario que se llama el Seminario Moody. Hay una iglesia que se lleva el nombre de él. Y fue además de esto un gran editor de libros. Él promovió mucho el cristianismo en el siglo XIX.
Pero detrás de este personaje alguien dirá, ¿y quién fue el que llevó a Moody a conocer a Cristo? ¿Sabe usted quién fue? Su maestro de la escuela dominical. Fue el que lo guió para que él llegara a conocer a Cristo, y al final Moody fue más famoso que aquel maestro, y muchos no saben que se llama Edward Kimball. Pues si no conocen a Moody, menos a quien lo evangelizó, ¿verdad? Si él es el famoso, pues menos al representante. Entonces, lo mismo podemos decir de otros personajes en la Biblia. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de Spurgeon, Charles Spurgeon. Y si les suenan raros esos, ¿de quién serán? Yo le invito, leamos más de la historia de personajes cristianos. Y yo le digo, ¿quién es el artista de la novela de las 8 ahorita? El personaje, o la artista, ¿quiénes sí saben? Ah, fulano, esa sí me la sé, ¿verdad? Es más, sé cómo se quedó el viernes, ¿verdad? El último capítulo. Pero vean, Spurgeon también se le llamó el príncipe de los predicadores. Se dice que durante su ministerio llegó a predicarle a más de 10 millones de personas, en un tiempo donde no había internet ni televisión. Hoy en día alguien le puede predicar a 10 millones, dan un mensaje en la televisión, pero cuando él lo hacía montado en caballo, allá en Inglaterra, donde él era pastor bautista. Y nadie también sabría cómo fue que él llegó a conocer a Cristo, siendo un niño, cuando un predicador en una capillita pequeña allá en Inglaterra predicó el sermón, un sermón sencillo basado en Isaías 45. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y con ese mensaje, el corazón de aquel jovencito, Charles Spurgeon, se convirtió y llegó a ser uno de los más grandes predicadores de la historia. De tal manera, esto lo menciono porque lo que hizo Andrés es relevante. Usted y yo no sabemos lo importante que podemos contribuir en la vida de alguien si tan solo somos el conducto, como lo hizo Andrés. ¿Cuál fue su participación en la conversión de su hermano? Solamente irle decir, ven y ve, ven y yo te presento a alguien que acabamos de conocer. ¿Ve? Pero ahora la pregunta es, ¿y a cuántos usted y yo estamos invitando? ¿A cuántos? Alguien diría, bueno, pues él tenía un interés en su hermano, pues era su hermano. Ahora, ¿cuántos de su familia, cuántos de los que están aquí tienen hermanos o hermanas que no son creyentes? Levante su mano. Ahora, ¿nos hemos dado la tarea de hablarles? Porque a lo mejor si Andrés hubiera pensado, no, mi hermano Pedro, ese es un viejo tan tosco, ¿verdad? Tan de malacariento y no sé, a lo mejor hasta estaba peleado con él. ¿A qué le voy a hablar? ¿Qué va a querer? Pero sí quiso. Y llegó a conocer al Señor gracias al ministerio de Andrés. Ahora, a lo que quiero terminar o llegar a este mensaje es sobre lo que pasó en aquel primer encuentro. Y es aquí donde por eso llamé este mensaje, Cristo sabe quién somos, pero también sabe lo que vamos a llegar a ser. Por eso, ahí el mensaje es, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. El Señor parte describiendo quién era. Incluso, vean, no se sabe si ya Andrés le hubiera dicho, te voy a traer, Señor, a que conozcas a mi hermano Pedro. O a lo mejor al llevarlo sin saber, sin haberle dicho a Andrés quién era y cómo se llamaba, el Señor le dijo, tú eres Simón. Lo cual implica que el Señor conoce perfectamente quiénes somos. Amén. El momento que usted y yo llegamos a la iglesia, el Señor pues ya conocía todo de nosotros. Aunque los hermanos nos vieran así, caray, primera vez viene, ¿verdad? ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Quién lo trajo? A veces ni siquiera nos damos a la tarea de preguntarle a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, de los que han venido aquí de visita alguna vez, ¿cuántos de los que están aquí se han dado la tarea de ir, saludar, por lo menos preguntar cómo se llama, quién le invitó? ¿Quién hace eso? Pues a mí qué me interesa, ¿verdad? ¿Quién lo haya invitado, ni quién sea? Vean cómo no tenemos cuidado en enfocarnos en las personas, y el enfoque del Señor en su ministerio fue las personas. Cristo no solo sabía quién era Pedro y todos sus antecedentes, su carácter, sus debilidades, sus pasiones, sino Él sabía
el potencial que estaba detrás de Pedro. Pudo ver el barro, ¿verdad? Por apariencia, el barro común o la piedra tosca, que era la materia prima, lo que era Pedro. Pero más allá de eso, el Señor pudo ver con sus ojos lo que podía llegar a ser. Y qué interesante es eso, ¿no? Que el Señor, a pesar de que nos conoce y sabe lo bueno y lo malo de nosotros, todavía con eso el Señor decide llamarnos y trabajar con nosotros. El Señor pudiera haber dicho, ¿sabes qué, Pedro? Pues, la verdad, necesitas mucho trabajo tú. Deja mejor consigo a alguien más facilito. Pero el Señor sabía quién era y aún así lo recibió. Ahora, conocía no solo su carácter, su educación, su oficio, sino también de dónde venía, el linaje. Para mucha gente, sobre todo en ciertas esferas sociales, es muy importante el de la familia que tú vienes, el apellido que tienes. No son los mismos los González de allá donde venía mi familia de La Laguna que los González Garza de allá de Nuevo León, ¿verdad? Porque esos son, cuidado. O sea, las familias, el abolengo, el linaje. Y este hombre, ¿de dónde venía? Dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Y quién era Jonás? No el que se lo tragó la ballena, ese era otro. Un personaje común. En aquel tiempo no se usaban los apellidos, simplemente eres hijo de. Y Jonás no era un sacerdote, ni era un erudito, era un hombre común y corriente. O sea, en otras palabras, Pedro tenía un apellido González Pérez, común y corriente. Pero a pesar de eso al Señor no le importó. Él lo recibió y sobre todo desde el momento en que lo conoce, le da una proyección hacia el futuro. Vea qué importante es esto. A veces nosotros nos limitamos el ver el ahora, pero se nos escapa ver lo que vamos a poder hacer con la ayuda de Dios en el futuro. Y eso es lo que le da esperanza y proyección a nuestra vida. Cuando no vivimos con un propósito definido hacia el futuro, podemos desgastar mucho de los recursos porque vivimos solamente en el ahora. Y hay mucha gente, por desgracia, sobre todo la gente más joven, que vive viviendo en la ahorita. ¿Le ha tocado ver eso? ¿Eh? Oye, por ahí seguido nos están trayendo chamaquitos de 11, 12, 13 años. Y el motivo por el cual los traen los papás es que haga algo con él porque no quiere estudiar, es muy rebelde, es muy cabezón, no hace caso. Pues sí. Y les comienzan a preguntar, ¿y qué piensas de la vida? ¿Qué quieres llegar a ser? No sé. Y casi como sabemos, ¿no? Los adolescentes contestan con puros monólogos, ¿verdad? Puros, ¿Y qué piensas de la vida? ¿Qué te gustaría hacer? No sé. O sea, sin proyección hacia el futuro, estamos acabados, ¿no? Por eso el Señor le dijo, Pedro, yo sé quién eres, Simón, hijo de Jonás, un apellido común, personaje X. Pero sabes una cosa, dice, el Señor le dijo, pero tú serás llamado Cefas. Y es ahí donde queremos llegar. ¿Qué significa Cefas en el arameo? Cefas era un término judío que significa piedra. Ahora sí que de los 4 fantásticos él era la mole, ¿sí? Tú serás llamado el hombre de piedra. Qué importante es esto, hermanos. De verdad le da un cambio, otra panorámica cuando nos vemos en el futuro. Y se dice que hay una historia de un pintor en Estados Unidos, de esos pintores urbanos que van y pintan paisajes de la vida cotidiana en las calles. Y en una ocasión, pasando en una avenida del centro donde hay, ustedes saben, en Estados Unidos también hay, mucha gente piensa que no, los llamados homeless. Si los conoces, los hombres de la calle, los que viven debajo de los puentes, ahí pidiendo y viviendo de lo que pueden. Y este pintor se encontró con uno y comenzó a platicar así brevemente con él y le interesó y le dijo, ¿me permitirías pintarte? Ah, caray, ¿cómo? Pues sí.
Bueno, aceptó, ¿verdad? Hizo un trato con él, te invito a desayunar, pero déjame pintarte. Y se sentó ahí el tipo, ¿no? Al puente ahí, y empezó el pintor a trazarlo. Y después ya como de una hora que terminó, le dijo, ya terminó, venga. Y pues él pensaba que lo iba a dibujar tal y como estaba. Y nada, que lo ve, en lugar de un puente, lo ve en una casa bonita, y lo ve a él, pero con traje, bien vestido, bien bañado, bien rasurado y todo, le quitó barba y todo en la pintura. Y le dijo, caray, ¿ese soy yo? Sí, ese eres tú. Válgame, dice. Y se quedó pensando. Y dice esta anécdota que le dijo el pintor, yo te veo no como te ves ahorita, sino te veo como lo que puede ser si recuperas tu dignidad, si trabajas para ser una persona de bien. Y eso que está atrás es tu hogar. Y dice que aquel pobre vagabundo se soltó llorando y le dijo, yo le prometo, Señor, que a partir de hoy voy a luchar para llegar a ser lo que usted acaba de pintar de mí. Y le dio esperanza, porque le gustó. Oye, ¿cómo no? Pues andaba todo harapiento, ahí lo puso con traje, bien vestido, bañado, y no, pues era otro. Eso es precisamente lo que el Señor hizo con Pedro. Tú eres Simón, pero tu nombre llegará a ser roca, la piedra. ¿Y sabe usted cómo se forman las piedras, por cierto? ¿Cómo están compuestas las piedras? ¿De qué se componen las piedras? ¿Saben los que saben un poquito más de esto? Las piedras se componen de arena, de granito, pero compactado a través del calor, de la presión del calor y de muchos años. Las rocas así se forman. Entonces ya se ha de imaginar lo que el Señor tenía pensado de Pedro. Vas a llegar a ser una roca, eso me gusta, pero ¿cómo lo vas a hacer? Ahí es donde está el asunto. Ahora, las rocas implican fortaleza, implican estabilidad, implican permanencia. ¿Y a cuánto no nos gustaría tener las cualidades de una roca en lugar de ser arena? Usted recuerda la historia del Señor que dijo, aquel que construyó la casa sobre la arena y aquel que la construyó sobre la roca, ¿a quién le fue mejor? Al de la roca, porque vinieron los vientos, la tempestad, la marea, y la casa se sostuvo. Entonces todos queremos ser como Pedro, el hombre roca, o el hombre piedra, en el buen sentido, ¿no? Porque algunos lo van a tomar por otro lado y dicen, no, si voy a ser bien piedra, no, mejor no. No, el hombre piedra, estabilidad, implica fortaleza. Pero sabe una cosa, para llegar a hacer eso, se requiere todo un procedimiento. ¿Y cómo trabaja el Señor? ¿Cómo es que trabaja Cristo en nuestra vida para transformarla? Y es ahí la clave, hermanos. Es aquí donde quiero llegar, porque Pedro, para muchos, repito, tenía ya la madera de líder. Para muchos dirían, ese temperamento medio malamansado que tenía, pues no era tan malo, ¿verdad? Necesitaba un proceso. Mucha gente a veces quiere cambiar cosas. A nosotros nos toca que hay gente que viene y nos busca, oiga, es que yo quiero cambiar esto que soy. ¿Y qué eres? No, pues es que sabe que soy muy impulsivo y batallo mucho con mi carácter. Pero a veces la gente no sabe que si llegara a ser parte de eso que él define como lo que es la parte constitutiva de sí mismo, dejaría de ser él. A veces lo que necesita es canalizar eso de otra manera. Porque hay cosas que a veces nos tienen inconformes, pero son muy útiles si los manejamos de otra manera. Y eso es lo que ve el Señor, la materia prima, el potencial que hay detrás de las personas. Esa es la ventaja del maestro escultor, que detrás del barro o de la piedra ve más allá de eso, lo que puede llegar a formar si esa persona es moldeada, si se deja moldear. Ahora, es ahí donde hay cuando menos 3 principios que les quiero compartir. Porque todo nos interesa no solo lo que vamos a llegar a hacer, sino cómo vamos a llegar de aquí a allá. Pedro no se convirtió en el apóstol Pedro de un día a otro. Le tomó 3 años y medio estar con el Señor. Y todavía, después de que el Señor partió, todavía no parecía estar terminado.
Usted recuerda que alguna ocasión en los evangelios Pablo dice que lo reprendió y lo encaró porque andaba ahí medio actuando hipócritamente. O sea, todavía después de que el Señor estuvo con él, no era la pieza terminada que llegó a ser. Pero vea, por ejemplo, las cartas de Pedro, cuando ya hablamos ya una madurez, quizás 20 o más años después de que conoció al Señor, y vea cómo en las cartas Pedro refleja su madurez, su fortaleza espiritual, de tal manera que da consejos para los cristianos que estaban siendo perseguidos. Y se habla de un Pedro totalmente diferente al que vemos en los evangelios. ¿Cuánto tiempo tomó? Bastante. Y es ahí el primer principio. El primer principio es de que las acciones, circunstancias, todo cuenta como parte de ese proceso mediante el cual el Señor nos va moldeando. Otra vez, la roca se forma de pedacitos de arena, pero bien fundidos bajo la presión. Y esa es la parte que, eso es donde ya no me gustó, ¿verdad? Sí, pues es que duele, ¿verdad? Imagínense estar el barro, si tuviera vida, ¿qué diría cuando estuviera en las manos del alfarero? Oye, espera. Y luego después que lo mete allá al horno, después de que le da forma, él lo mete al fuego. Cuidado con eso. O la piedra, ¿no? A puro cincelazo. ¿Creen que le dolerá? Pues si fuera vivo, sí. Y a veces así nos pasa a nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado porque a veces las cosas nos van mal? Levanten la mano. ¿Y cuántos saben, Señor, por qué me va tan mal? Señor, ¿por qué permites que...? Y si escucháramos al Señor nos diría, es por tu bien. Es porque es parte de mi plan. Oye, pero ¿por qué? Porque así quiero yo. Porque te hace falta. Porque es necesario. Aunque ahorita no lo entiendas, al mismo Pedro le llegó a decir, ¿se recuerdan? Lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Y esa es una buena frase para nosotros. Oye, Señor, ¿por qué? Lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Todas las situaciones, personas, acciones, circunstancias, aún problemas y crisis en la vida, tienen un porqué. Todos los detalles. Alguien diría, Andrés a lo mejor pensó traer a Cristo a su hermano Pedro porque pues era su hermano, ¿verdad? Pero no. Si usted lee conmigo Juan 15:16, fíjese bien. Aún esa acción de Andrés invitando a Pedro no fue algo que a él se le ocurrió porque sí, sino estaba planeado. Y vea lo que dice, lo que les dijo el Señor más adelante a los discípulos, léanlo conmigo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero allá arriba el tan importante dice, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. O sea, la idea de Andrés de traer a Pedro no fue una ocurrencia. Ya estaba dirigido por Dios. Porque era necesario que Pedro conociera al Señor. Utilizó como instrumento a Andrés. Pero ya era parte de un plan. De tal manera que usted dice, oye, ¿y cómo fue que yo vine a llegar a la iglesia, a conocer el Evangelio? Yo creo que se le ocurrió ahí al que me invitó. No fueron ocurrencias. Fueron diosinencias. Fueron cosas que Dios tenía planeadas para usted. Apenas se viene dando cuenta. Oiga, pero aquel problema que tuve por lo cual yo llegué al Evangelio, aún ese problema fue el recurso más importante que Dios utilizó para que le conociera. Ay, Señor, fíjese, y antes yo renegaba. Entonces debo dar gracias, claro que dar gracias por aquella crisis sin la cual no hubiera llegado a conocer al Señor. Todo cuenta dentro del plan de Dios para su propósito en nuestra vida. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? De tal manera que cuando esté en una crisis, en un problema, antes de renegar, antes de decirle al Señor ¿por qué? Mejor dígale, ¿para qué quieres hacer esto, Señor? Traes tus planes, ¿verdad? Mejor dígale, Señor, ayúdame a entenderlos. Segundo, Cristo inicia la transformación mediante el perdón de nuestros pecados. O sea, Dios, primer principio, utiliza todo, circunstancias, aún los problemas, para moldear nuestro carácter. Segundo, todo empieza a través del perdón de nuestros pecados.
Cuando aquellos discípulos que seguían a Juan el Bautista escucharon Juan 1:29, cuando él bautizando, viendo a Jesús venir hacia él para ser bautizado, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo primero que el Señor hace cuando quiere tratar con nosotros es limpiarnos de todo pecado. Porque esa es la base, ¿no? Primero, para que sea tratado el mármol, todo material, antes de ser tratado para convertirse en una obra artística, necesita un tratamiento. El barro necesita ciertas cualidades para que funcione. Lo mismo nosotros. Necesitamos empezar por ese proceso, a través del cual el Señor remueve el pecado y nos da otra naturaleza, para que podamos responder a la demanda de Dios de otra manera. Si no, no vamos a poder. Es que esto del cambio no es un asunto de voluntad ni de esfuerzo propio, es parte de un proceso divino que actúa desde nuestro corazón. Amén. Y bueno, esto implica también lo que se llama el cambio de naturaleza. Es el tercer principio. No solo perdona nuestros pecados, sino que cambia nuestra naturaleza pecaminosa. Alguien dijo que un cristiano no es simplemente un pecador menos sus pecados. Un pecador sin pecado, bueno, ya es cristiano, sino somos nueva creación. Y usted sabe lo que dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Usted y yo lo sabemos de memoria. Sin embargo, la novedad de vida no es un paso así que se da. El momento de la conversión, lo que llamamos conversión, sí es algo instantáneo. El momento que usted conoce a Cristo, abre su corazón, le reconoce y le acepta, ahí empieza de manera instantánea la nueva vida. Pero alcanzar el potencial de esa nueva vida le va a tomar tiempo. Por eso se habla dentro de la doctrina de la santificación, que la santificación es dos cosas a la vez: un proceso instantáneo y a la vez un proceso que nos dura tiempo. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. O sea, para llegar a ser santo comienza el momento que aceptamos al Señor. Es algo instantáneo, algo puntual. Pero lo demás va a ser un proceso que nos va a tomar tiempo. Y alguien lo ilustra como lo hiciera el Señor hablando del nuevo nacimiento. Un bebé recién nacido, ya cuando nace tiene todos sus miembros, ¿no es cierto? Manos, pies, oídos, todos. Sin embargo, no están desarrollados. Va a tener que crecer y madurar para sacar el máximo potencial a todo lo que constituye su ser. Y así también en la vida espiritual. El Pedro que vimos encontrarse con el Señor no fue el mismo después de que escribió sus cartas, donde él mismo dice, primera de Pedro 2:5, hablando de esa obra que el Señor hace en nosotros, dice que somos edificados como casas espirituales. Vean lo que dice Pedro en su carta, como 30 años después. Él dice: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces habla del crecimiento de una casa, lo cual implica el proceso que nos toma toda una vida para llegar a ser lo que el Señor quiere que seamos. De tal manera que, en conclusión, ¿sabe usted qué es lo último que se dice de Pedro en la Biblia? A ver, quiero hacer esa prueba, a ver. ¿Dónde aparece lo último que conocemos de Pedro en la Biblia? ¿Alguien va a pensar en el libro de los Hechos? A ver qué dice ahí el libro de los Hechos. ¿Dónde quedó Pedro? ¿Dónde andaba Pedro? ¿Alguien pensaría en las cartas de Pedro? Dice, bueno, pues ahí son lo último que él escribió, ahí está. Pero le voy a decir que no. Quiero que lean todos conmigo Apocalipsis 21:14. Y alguien dirá, ¿Apocalipsis? ¿Cómo estaba Pedro en Apocalipsis? Nunca lo había visto a Pedro. ¿Alguien ha leído de Pedro en Apocalipsis? Ah, bueno, pues les voy a decir dónde está. Al menos yo ahí lo veo reflejado. No aparece de manera directa como usted y yo. Aquí dice Pedro 21:14. Pero vea lo que dice la Biblia hablando de quién llegó a ser Pedro. Y no solamente lo que hizo durante su vida, durante su ministerio, porque Pedro, se dice, Pedro murió
crucificado. También murió como mártir. A diferencia de que cuando él sabía cómo lo iban a matar por su fe, lo único que él pidió fue que no fuera igual como su maestro. Porque él no quería ni ser imitador, ni ser visto como Jesús. Si me van a crucificar, que sea de cabeza. Y lo crucificaron de cabeza. Pero más allá de su vida, de lo que él hizo en su ministerio, vea el alcance, hasta dónde el Señor lo había visto y lo proyectó. Y vea lo que dice aquí, lean conmigo, dice, y el muro de la ciudad, ¿cuál ciudad? La Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, ahí dice la Biblia. En la eternidad, la última morada de Dios y los santos será en un lugar que se llama la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Y ahí, fíjense, ahí en esa ciudad dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, ¿dónde quedó Pedro? Su nombre plasmado en uno de los muros de los cimientos de la Jerusalén celestial. Oiga, qué padre, ¿no? Si alguien pudiera decir, los famosos, los deportistas, los atletas o los del cine, los artistas, su anhelo es un día estar en el Salón de la Fama, ¿no es cierto? Un deportista dice estar en el Salón de la Fama, es decir, entre los más famosos. Bueno, Pedro, ya está escrito, estará en el Salón de la Fama, pero no aquí terrenal, sino celestial, puesto que su nombre será uno de los 12 que estarán inscritos en cada uno de los 12 cimientos de la Jerusalén celestial. Fíjense lo que llegó a hacer Pedro. Qué gran privilegio. Qué gran privilegio. Pero terminando con nosotros, y ahí va la conclusión. El Señor le dijo, yo sé que tú eres Simón, sé quién eres, sé cuáles son tus debilidades, te conozco así. Antes de que hables ya sé, como dicen vulgarmente, de qué pata cojeas. Probablemente alguien dice que por el hecho del Señor decirle, llegarás a ser una roca, es porque eso era el contraste de lo que realmente él era. Alguien dice que Pedro en apariencia era el impulsivo, el arrogante, el valentón, pero lo más probable, como dicen los especialistas de la conducta, de que a veces que lo que reflejamos es exactamente lo contrario de lo que realmente somos. Y alguien diría que a lo mejor Pedro, que parecía la gran cosa, a lo mejor era un gatito, ¿verdad? Así domesticado por dentro. No era quien él pensaba o aparentaba ser. Por eso, sabiendo el Señor quién era, le dijo, tú vas a llegar a ser, en verdad, genuinamente una roca, una piedra. Ahora la pregunta va para con nosotros. Si el Señor el momento en que nos encontramos con el Señor, ¿qué diría el Señor de nosotros? ¿Con qué cualidad o con qué nombre nos identificaría en el momento en que le conocimos? ¿Y qué diría? A ver, tú eres depresión, a ver, tú eres ansiedad, o tú eres cobardía, o tú eres ¿qué? ¿Qué diría de nosotros? No lo sé. Pero lo más importante es, ¿y qué diría que llegaríamos a ser? ¿Qué nombre nos pondría el Señor? Porque los nombres tienen un significado. En el momento en que el Señor le conocimos, lo más seguro es que Él haya tenido para nosotros ya determinado lo que llegaremos a ser. Pero sabe una cosa, estamos en el proceso. Pero no hay que detenernos ahí. No hay que detenernos ahí. Vamos a ponernos de pie. Y mire, la utilidad de todo esto y de lo que vamos a estar compartiendo en las próximas semanas es que así como el Señor pudo transformar a Pedro en lo que él era, a lo que llegó a ser, porque Él conoce el presente y el futuro, de la misma manera el Señor con nosotros conoce quiénes somos ahorita y lo que llegaremos a ser si dejamos que Él trabaje con nosotros. Y la pregunta aquí es, ¿cuántos estamos dispuestos a que el Señor nos moldee
nos pula. Usa el cincel, el marro, o las manos en el caso de pensar en un alfarero con el barro. ¿Cuántos estamos dispuestos a pasar por ese proceso? ¿De verdad? Inspirados en lo que vamos a hacer. Yo quiero hacer una vasija. Acuérdense, en el libro, la carta a los Corintios, Pablo dice que hay en la casa de Dios hay diferentes instrumentos y de diferentes material. Unos de barro, otros de plata, otros de oro, para usos especiales. Y alguien diría, yo quiero ser de eso, de uso especial. Bueno, para llegar a hacer eso tenemos que dejar que el Señor trabaje. Y quiero terminar con una frase que algunos se la han atribuido a Newton. Hablando de lo que uno es o puede llegar a ser, él dijo: no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que anhelo ser, pero gracias a Dios no soy lo que fui. Él dijo. Está muy bonita esta frase, a mí me gustó. A ver, díganla conmigo. No soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que anhelo ser, pero gracias a Dios no soy lo que fui. Eso es bonito, ¿no? Porque a veces uno dice, si yo le diera por lo que yo quisiera hacer, a lo mejor que quisiera ser un artista y andar ahí, o ser muy rico, o llegar a ser famoso. Bueno, eso es lo que tú quieres ser, pero ¿realmente será lo que Dios quiere que seas? Y lo que importa aquí es eso, llegar a ser lo que el Señor quiere que seamos. Y ojalá algún día podamos decir, gracias a Él no soy lo que antes era. Amén. ¿Por qué no oramos para darle gracias a Dios y decir, Señor, ahora entiendo que desde el momento en que te conocí, mi vida, mi presente y mi futuro están en tus manos? Y aunque no lo conozco con certeza, quiero dejar que tú me lleves, que tú me conduzcas hacia aquello que tú viste en mí desde aquel primer momento, como en el caso de Pedro. Y dígale, Señor, estoy en tus manos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te reconocemos como el soberano maestro, como el creador, como el diseñador, como el gran artista, que usas tus manos, las circunstancias y todo lo que está a nuestro alrededor para pulir nuestras vidas, para trabajar con nuestro carácter, con el cincel, con el marro, para llegar a pulir lo que nosotros, Señor, quieres ver o has determinado ver en nosotros. Te damos gracias porque al igual que Pedro, hemos tenido la experiencia de encontrarnos contigo. Hemos tenido la experiencia de llegar bajo ciertas circunstancias, algunas veces dolorosas, difíciles, pero te damos gracias, Señor, porque del momento en que te hemos conocido, tú ya tenías determinado un futuro, un destino para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tu palabra dice que tu propósito es que lleguemos a ser conforme a la imagen de Cristo. Y ese es el plan tuyo, Señor, moldear nuestro carácter para que lleguemos a ser cada vez más semejantes a ti. Ayúdanos a dejar que tú seas quien nos pula, quien trabaje en nuestra vida, y aún las circunstancias que no esperamos son parte de tu propósito para moldearnos de acuerdo a tu plan. Ayúdanos para darnos cuenta, Señor, de que tú estás trabajando día con día, hora con hora, en moldear nuestro carácter. Ayúdanos para dejar que tu obra continúe en nuestra vida, que sigamos creciendo, madurando, para llegar a ser lo que tú quieres ver en nosotros. Y aún, Señor, en los momentos donde flaqueamos, donde a veces cuestionamos y hasta renegamos, ayúdanos a darnos cuenta de que en todo momento tú estás ahí. Tú estás con nosotros, Señor. Tú tienes un plan y no vas a cesar de trabajar en él, Señor, aún y a pesar de nosotros. Ayúdanos para dejar que tú seas quien siga trabajando y moldeando nuestra vida de acuerdo a tu propósito eterno, Señor. Gracias. Te bendecimos, te honramos, te damos gloria a ti, Señor, por lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.